Hoy vamos a presentar un video sobre el derecho en la antigua Roma, orientadas por José Freddy Aristizábal, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cartago Valle. Alumnas María del Mar Cañas y María Camila Maldonado, estudiantes de primer semestre de Derecho, horario flexible. Pero entonces, ¿qué es el derecho romano? Es un conjunto de normas jurídicas que regulaban la vida social, política, económica de los romanos, el cual ha sido muy importante a lo largo de la historia, pues es la base de nuestro derecho actual. A continuación vamos a dar a conocer el origen del derecho en la antigüedad mediante la siguiente línea del tiempo. Vamos a explicar brevemente cómo inició el derecho en la antigüedad, cómo empezó a formar parte de la vida y la sociedad en la antigüedad. En el año 5000 a.C. se inicia la lex non scripta, o conocida como derecho oral. Se dio en las primeras sociedades sumerias, en la antigua Mesopotamia. Este derecho consistía en la costumbre y se conoce también como derecho consuetudinario. En el año 3100 inicia la lex scripta. Se da la creación de la escritura cuneiforme o derecho escrito. Las sociedades empiezan a tener escritos y empiezan a hacer valer sus derechos a través de la escritura. En el año 753 a.C. inicia lo que conocemos como la antigua Roma. Este periodo va desde el 753 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Roma se dividió en tres periodos. El primero de ellos fue la monarquía, lo cual significa gobierno de uno solo, es decir, el rey. La monarquía va del 753 a.C. al 510 a.C. En este periodo hubo 7 reyes: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Turquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Después del rey, el poder estaba en el Senado. Este era un cuerpo consultor del rey y fue creado por Rómulo. En un principio tenía 100 personas, pero posteriormente Tarquino el Antiguo lo aumentó a 300. La república inicia en el 510 y finaliza en el 27 a.C. Roma se constituye con una república que entra en una enorme crisis en el siglo I a.C. La república se empieza a conformar por el equilibrio de poderes formados por los magistrados, el senado y las asambleas populares. El imperio inicia en el 27 a.C. y termina en el 476 después de Cristo. Organización política de un estado que extiende su dominio a otros pueblos y que en general tiene el poder centrado en un emperador. El emperador, Dominus et Deus, su poder arranca de una investidura divina y se ejerce sobre un estado patrimonial. A continuación haremos un cuadro comparativo donde están las fuentes del derecho, tanto en Roma como en la actualidad. En Roma encontramos la monarquía, que está constituida sobre la costumbre y la lex. Está la república, en la cual está inmersa el senado, consulto, edicto del pretor, jurisprudencia y plebiscito. El imperio está en las constituciones imperiales. Los principios en la antigua Roma eran vivir honestamente, no hacerle daño a nadie y dar a cada quien lo que le corresponde. En la actualidad encontramos los derechos formales, que está la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales. Históricos están los derechos romanos, códigos prehamurávicos, códigos hamurávicos, papiros. Los reales están los hechos y las circunstancias.
Y los principios es enriquecimiento sin causa, abuso del derecho, buena fe, imprevisión de los contratos. Nadie puede alegar en su favor su propio error, culpa o dolor. Población. Los nacidos en Roma eran llamados los quirites. Sabinos y etruscos eran considerados ciudadanos. Los peregrinos eran los extranjeros y latinos. Les aplicaba el ius gentium, derecho de gentes. Los esclavos eran las res. No eran susceptibles de derecho, no podían casarse. No podían contraer nupcias. Los esclavos se dividían en dos grupos, los esclavos y los libertos. Se volvían libertos a través de la manumicia. Los ciudadanos se dividían en tres grupos, la plebe, que eran los clientes, los nobilitas, patricios y plebeyos enriquecidos, y los senadores y administradores del imperio. Para los romanos existían dos tipos de personas, la física, que era la especie humana, y la ficticia, que era lo moral, creada por la ley. Ambas eran sujetos de derecho y debían contraer obligaciones. Igualmente, para ser considerado persona, debía sostentar tres estatus. El primero de ellos era el status libertatis, el cual se dividía en dos, derecho quiritario y el ius gentium. El segundo era el status civitatis, o ius civitatum. Constaba del ius publicum y el ius privatum. El ius publicum consistía en el ius suffragii y el ius honorum. El ius suffragii era el derecho a votar y el ius honorum era el derecho a desempeñar cargos públicos. El ius privatum consistía en el ius commerci y el ius connubii. El ius commerci era el derecho a ejercer el comercio. El ius connubii consistía en el derecho a contraer nupcias. Las nupcias podían ser confarreatio y coentio. El confarreatio era a través de ceremonia religiosa y el coentio era a través del matrimonio civil. Por último, el status familiae, el cual lo ostentaba el pater familia. El pater familia es el varón puber, no es demente ni pródigo, con respecto a su capacidad de obrar. Es un ciudadano libre jurídicamente, independiente y titular exclusivo de los derechos patrimoniales, con respecto a su capacidad jurídica. Tenía la patria potestas, o sea, poseía el poder sobre otra persona, bienes y ritos religiosos. Dependía de sí mismo. Esta figura se conocía como sui juris. Los dependientes, hijos, esposas y demás miembros de la familia se les conocía como los alieni juris. La familia estaba conformada por agnados y cognados. Los agnados tenían parentesco civil, los cognados tenían parentesco de consanguinidad. Respecto a los bienes, se conocen como peculio o en la actualidad como patrimonio, y existían varias formas de adquirirlo, dentro de las cuales se encuentran profetitium, que consiste en entregar al hijo algo o un esclavo para que lo administrara. Castrense era el que se ganaba en guerra. Quasi castrense era el que se obtenía por desempeñar un cargo público. Y el adventicio, el cual se adquiría de cualquier manera diferente a las anteriores, pero siempre de buena manera. Cabe resaltar que la cosa no era igual a bien. Se entiende por cosa todo lo intangible, el aire, las nubes o la ultramar, es decir, que no eran susceptibles de aprobación, diferente a bien, los cuales eran tangibles, susceptibles de aprobación. La plena propiedad se obtiene con tres elementos: el ius utendi, que es el uso, el ius fruendi, que es el goce, y el ius abutendi, que es el disponer. En la actualidad se adquiere el dominio de la siguiente manera: ocupación, accesión, tradición, usucapión, causa de muerte. En cuanto a los bienes, existen diversas maneras de adquirir el dominio. Ocupación: se adquieren las cosas que no tienen dueño y cuyo aprovechamiento no está prohibido. Accesión:
consiste en que el dueño de una cosa se convierte en dueño de todo lo que la cosa produzca o de lo que se adhiere a ella. Tradición es la entrega que se hace de una cosa a otra persona, habiendo la facultad e intención de transferirla. Usucapión es la adquisición de un derecho mediante un ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto en la ley. Connubii. Los requisitos para contraer matrimonio. No ser impúber. El hombre era impúber hasta los 14 años y la mujer hasta los 12. La voluntad de los contrayentes, la cual consiste en el que no haya vicio. En el consentimiento, los vicios son por error, fuerza y dolo. Voluntad del pater familia, tener el ius connubii, no tener ningún impedimento, ser capaz, tener capacidad, ser impúber de mente permanente, o que se pueda dar a entender.